su dulce amor. Se derramó. Bendito Dios, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, qué maravilloso es el Señor que nos da la oportunidad de un día más poder considerar las Escrituras. Sé que a esta hora del día pueden haber ya diferentes transmisiones de mensajes de la palabra de Dios, y si usted está escuchando uno, lo felicito, o si está buscando un mensaje, lo felicito aún más. Así es de que sean todos bienvenidos. Deseamos que puedan escuchar este día la palabra de Dios. Así es de que comenzamos pidiéndole al Señor que sea Él quien habla. Oramos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Padre, tenemos el privilegio de un día más de vida, Señor, de la oportunidad de poder adorarte y de exaltarte, Padre. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor. Gracias por darle aliento a nuestros pulmones. Gracias por darle fuerza a nuestro cuerpo para levantarnos de una cama. Muchas gracias, Señor. Leemos tu palabra. Deseamos que tu palabra contenga el mensaje de esperanza y de salvación para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Dios, y amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que ya se están conectando. Reciban saludos de mi esposa, de mis hijos, y tal vez en un momento están por aquí y les saludan. Pero ahora quiero invitarles, hermanos, a una lectura de la palabra. Ahí, por favor, me avisan si se oye bien, si se oye muy suave, para tratar de subir el volumen acá, ¿verdad? Me subo el volumen y ya ustedes pueden escuchar. Bueno, quiero invitarlos entonces esta preciosa tarde a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 27, el versículo número 54. Leo su palabra, la palabra de Dios como está escrita, de la siguiente manera, dice así: El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Quiero esta tarde considerar esta porción de las Escrituras para tratar de llamarnos a la reflexión cristiana sobre lo que está aconteciendo y tratar de entender el mensaje de Dios para nuestras vidas. Así es de que quiero hablar sobre esta frase que el centurión romano dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Déjeme decirle que en la vida hay diferentes momentos incómodos, pero esos momentos incómodos muchas veces nos ayudan a reflexionar sobre quién es Dios y quién somos nosotros. Inmediatamente después de que Jesús estuvo siendo juzgado, fue juzgado, presentado donde Pilato se lavó las manos y soltó a Barrabás en lugar de Jesús, y a Jesús dejó en manos de los líderes judíos para que ellos lo crucificaran. Por eso cuando él pregunta: ¿y entonces qué hago de Jesús?, ellos dicen: crucifíquele, crucifíquele, y Jesús es crucificado. Desde ese momento a Jesús se le ha azotado ya, y eso es muy interesante porque eso nos va a servir más adelante en la predicación. Jesús es azotado, Barrabás es soltado, y se va a desarrollar un panorama de situaciones que van a marcar la vida, no solo la historia, sino la vida y corazones de muchas personas como las nuestras. Así es de que quiero recordarles lo que dice aquí. Dice de que después de que Jesús es destinado a la crucifixión, se desarrollaron algunos eventos que no solo marcarían la historia, sino también muchos corazones incrédulos. Hebreos capítulo número 1 dice: Dios, habiendo hablado de diferentes maneras a nuestros padres por los profetas, ahora en nuestros tiempos nos habla a través de Jesús. Es decir, en los tiempos de Jesús, o cuando se escribieron los evangelios, también había la idea de que Dios nos estaba hablando a través de su Hijo Jesucristo, quien es el mensaje más grande de amor y de esperanza para esta humanidad. Pero también hay una alabanza hermosa que dice que Dios nos habla por los vientos, nos habla por las aguas, que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá.
es una alabanza muy hermosa. Lamentablemente también la Escritura dice que en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, y eso es triste, es lamentable. Pero yo le puedo dar gloria a Dios porque entiendo que hay un pueblo alabado y un pueblo redimido que sí ha creído al mensaje de Cristo Jesús. Ahora, tenemos en el versículo 54 el panorama de un soldado, un hombre que está diciendo verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Qué fue lo que llevó a este hombre a crear la convicción de que aquel hombre que estaba colgado en la cruz no era un cualquier hombre, sino que era Dios mismo quien estaba ahí para pagando por nuestros pecados? ¿Qué fue lo que ocurrió? Como dije ya anteriormente, hay situaciones de la vida que no quisiéramos vivirlas, pero las vivimos y ellas nos ayudan a reflexionar, a volver a ver, a tomar una mirada más amplia y a reconocer aquello que es bueno y aquello que es malo. Déjeme decirle que este hombre tiene una declaración similar a la de Pedro cuando dice, Pedro, Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres los profetas, otros un maestro, alguien que ha venido. Pero Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Ahora, eso está en Mateo 16:16. Ahora, ¿qué cosas o qué eventos se produjeron hasta llevar a convencer a este hombre de que Jesús no era un simple hombre? Déjeme decirle de que los evangelios nos presentan a Jesús de diferentes maneras. Por ejemplo, Mateo nos presenta a Cristo como rey, Marcos como un siervo, Lucas como el Hijo del Hombre y Juan como el Hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque desde el nacimiento de Jesús, Satanás en diferentes personajes está tratando de luchar con quitar la imagen de quién es Cristo. Cristo es Dios, es el Emmanuel con nosotros. Es el Dios que trae la salvación para la vida del hombre. Herodes intenta matarlo desde pequeño, lo intenta matar grande, pero lo que no sabía él, que esa muerte traería salvación y redención para el mundo entero. Ahora, la divinidad de Cristo fue cuestionada desde su nacimiento. Cuando fue grande fue cuestionado, cuando estuvo en la cruz fue cuestionado, pero también en su muerte fue cuestionado. Sin embargo, mucha gente creyó y la gente que creyó ha sido salvada por el poder y la gloria de Dios. Ahora, déjeme decirle que Mateo 26 nos presenta a los sacerdotes y aquellos personajes que pertenecían al concilio de judíos que estaban intentando encontrar una falta en Jesús. Habían llevado personas que mintieran acerca del testimonio de Jesús. Ellos le dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él le dijo, tú lo has dicho. Y el sacerdote, el sumo sacerdote dice, ha blasfemado. Entonces, con esa blasfemia lo llevaron a la cruz del Calvario. Pero, ¿qué eventos ocurrieron antes de este suceso? Número uno, quiero hablarles ahora del primer evento que ocurrió no en el momento de la cruz, sino antes de la cruz. Antes de la cruz, encontramos en Juan capítulo número 18 el momento en que Jesús es arrestado. Y esto es bien interesante, porque cuando Jesús es arrestado, hay un grupo de soldados. Jesús ha llegado al huerto de Getsemaní, o como Juan lo presenta ahí, al valle de Cedrón, pero está ahí orando. Evidentemente esa última noche Judas, quien conocía ese lugar, llegó con una compañía de soldados. Hay algo muy hermoso en Juan capítulo número 18, el versículo número 4, dice de que Jesús les pregunta, sabiéndolo todo, ¿quién puede saber todas las cosas, hermanos? ¿Quién sabe todas las cosas? ¿Quién sabe su mañana? ¿Quién sabe su presente? ¿Quién sabe su pasado? Solo lo conoce Cristo. Y eso es algo que debe llenar nuestros corazones de gozo. ¿Quién más puede conocer tu vida si no solo Cristo? Ahora, porque Él es Dios. Entonces dice la Escritura que en ese momento, cuando Jesús es arrestado, sabiendo Él todas las cosas y sabiendo que se acercaban los soldados, le preguntó a los soldados y les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos le dijeron, buscamos a Jesús Nazareno. La Biblia dice de que Jesús no en ningún momento dudó de su identidad ni de su propósito. En ese momento,
Él se presentó y dijo, yo soy. Cuando él dijo, yo soy, la escritura dice de que los soldados se volvieron atrás y cayeron a tierra. Y es que ese día esos soldados estaban delante del mismo Dios, del mismo Rey, del mismo Señor, del Dios poderoso. Ese yo soy es la palabra que se usa ya en el Antiguo Testamento cuando Dios va a liberar a su pueblo y llama a Moisés y Moisés le dice, pero si yo voy donde los hebreos, ellos no saben quién eres tú, ¿cómo te llamas? Y dile, yo soy el que soy, el Dios que abre los mares, el Dios que derriba las murallas, el Dios que pelea por su pueblo. Era el Dios que estaba defendiendo en el capítulo número 18 de Juan. Era el que estaba defendiendo no solo a sus discípulos, sino a su pueblo. Y es que Jesús siempre cuida de los suyos. Él en ningún momento retrocedió ni volvió atrás, sino que dijo, para esto he venido, para dar luz, para traer salvación. Así que si a usted le interesa esto, debe saber que tiene a un Dios responsable, que tiene un Cristo que da en todo momento la cara y que no retrocede, no tiene temor, sino que Él ha vencido la muerte, Él ha vencido todo temor. Ahora, esto fue antes, pero en el capítulo número 27 hay tres fenómenos o tres sucesos de los cuales este soldado va a poder ser testigo y de los cuales él va a poder decir, porque la afirmación que él da tiene que ser a través de una situación coherente. Ahora, número 1, en el capítulo número 27 de Mateo, en el versículo 45, dice la escritura, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto probablemente el soldado no había escuchado ningún mensaje de Jesús. Solo lo que había escuchado lo habían capturado. Los soldados que estaban ahí, algunos creen de que eran soldados que no permanecían en Judea, sino que estaban en las fronteras, en los territorios cuidando, pero que en su momento habían venido porque se acercaba la fiesta, una de las fiestas de los judíos más grandes, que era de la Pascua, y necesitaban establecer el orden. Ahora, ¿qué sucedió? Este soldado fue testigo de la oscuridad, de la tiniebla que estaba rodeando ese momento. Juan, en el capítulo número 1, establece que Jesús es la luz del mundo. Y dice la escritura que Él, la luz, es la vida de los hombres. Pero lamentablemente dice también la escritura en Juan capítulo 3 que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora, cuando miramos en la escena de esa crucifixión y miramos tinieblas, hay una figura que está dando a entender esa luz que desecharon los hombres, pero que eran las 12 del mediodía, hermanos. Eran las 12 del mediodía cuando hay una oscuridad. Dígame usted, la gente puede escuchar un mensaje, puede ignorar un mensaje en el bus. La gente puede ignorar un mensaje, una predicación a través de las redes. La gente puede ignorar una predicación a través de una radio. Pero dígame usted, ¿quién puede ignorar que por 3 horas el sol se oscureciera? La escritura dice en el capítulo número 27, versículo número 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Son 3 horas. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. ¿Quién podría ignorarlo eso? Por eso es que cuando el centurión va a decir verdaderamente este es el Hijo de Dios, hay convicción. ¿Sabe qué? Le quiero preguntar algo. ¿Qué persona, qué personaje, qué identidad hoy día puede ignorar la oscuridad que está envolviendo este mundo hoy? ¿Qué persona puede decir yo no me doy cuenta de esto, yo ignoro lo que está sucediendo? Yo revisé algunas de las cuentas, algunas de las estadísticas sobre esto del coronavirus, de este virus que está trayendo ciertamente tristeza, dolor, aflicción sobre el mundo. Yo le pregunto, ¿quién puede ignorar esto? Probablemente nadie, ni la persona más rica, ni la persona más poderosa, ni la persona más lujosa no puede ignorarlo porque es algo que está sucediendo. Ahora, hay más de 113,000 muertos. ¿Quién lo puede ignorar? No lo puede ignorar. Hay más de 1 millón de personas contagiadas. ¿Quién lo puede ignorar? ¿Sabe qué? Hoy día sería bueno que como este soldado lleguemos a la reflexión de decir verdaderamente es la palabra de Dios la que se está cumpliendo. Alguien va a decir que esto pasó porque tenía que pasar. Ciertamente hay cosas que ocurren, pero tienen un propósito y es hablarnos y es volvernos a la fe en Cristo Jesús.
Por eso vengo a invitarlo esta tarde a que entendamos las cosas que están sucediendo. Había tiniebla desde la hora sexta hasta la hora novena. Ese es el primero. Hay oscuridad. Ciertamente en nuestros días hay incertidumbre por lo que va a pasar. Hay cierta incertidumbre de lo que está aconteciendo. No sabemos, todavía estamos esperando. Bueno, hay países que están esperando a que se sepa cuántos muertos van a ser los que va a llevar este virus. Están esperando a que pueda darse a conocer cuántos infectados van a tener y cuántos van a morir, lamentablemente. Pero es por eso que nosotros como iglesia del Señor debemos saber que esta oscuridad es momentánea. Pronto vendrá la luz de Cristo, la salvación, y en sus alas traerá salvación, dice su palabra. Así que si usted lo cree, puede testificarlo y decir: yo espero la salvación de Cristo Jesús. Ahora, quiero mencionarle de que era muy probable que estos soldados no habían escuchado nada acerca de Jesús. Si ellos habían venido probablemente a la frontera, se habían tenido un mensaje muy corto de él, aparte de lo que habían escuchado. En el capítulo número 27, en el versículo 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Hubo una compañía de personas rodeando a Jesús, discúlpeme, pero no para oírlo, no para recibir de él, no para ser salvos, no para ser sanados, no para ser ministrados. Lo que usted va a entender hoy es lo que hace mucho tiempo y aún en nuestros días puede estar pasando. De la misma manera que hubo una cantidad de soldados rodeando a Jesús, el versículo 28 dice: y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Lo que aconteció después, cuando Jesús es llevado por los soldados, no era un momento de gloria, era un momento en el cual iba a vivir el escarnio, la vergüenza. El Salmo 22, que es un salmo mesiánico, la escritura dice de que ahí lo habían rodeado fuertes toros. Usa diferentes figuras. Aún menciona de que sobre sus ropas iban a echar suerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se iba a cumplir. Pero si la palabra de Dios se cumplió aquí, también se debe cumplir cuando la promesa de Dios dice que Jesús ha de venir por su pueblo, que Jesús va a pelear por su pueblo, que Jesús va a salvar, que Jesús va a sanar, que Jesús va a liberar. Entonces, hermanos, hermanas, hoy más que nunca nuestra fe debe ser avivada. Hoy más que nunca nuestra fe debe estar avivada. Ahora, el segundo evento que yo quiero mencionarle, antes de pasar al segundo evento, como dije ya, era muy probable que estos soldados no hubieran escuchado un mensaje de Jesús. Pedro había visto los milagros de Jesús. Por eso cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo?, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero estos soldados probablemente no. Pero ellos sí habían visto lo que había ocurrido desde la hora sexta hasta la hora novena. Es decir, tinieblas. Hermanos, eso no se podía ignorar. ¿Sabe qué? Hay cosas que no podemos ignorar en la vida. Ya lo mencioné, esta situación de pandemia no se puede ignorar. Tampoco podemos ser liberados con cosas materiales. Ahí en Sofonías capítulo número 1, versículo número 18 dice de que habrán situaciones acerca de la ira de Dios en los cuales ni la plata ni el oro podrán librarnos del día de la ira de Jehová. Perdonen lo que voy a decir, el dinero no es malo, pero nos puede salvar hoy el dinero. Podemos traer el dinero y tomarlo y decirlo: sé mi protector. No se puede. Por eso me encanta el Salmo cuando dice que hay algunas personas que confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en Jehová. Del nombre de Jehová tendremos memoria, porque Él será nuestra esperanza. Ezequiel capítulo número 7, versículo número 19 también dice: arrojarán su plata y su oro, lo tirarán a las calles, porque ni la plata ni el oro podrán librarlos. Qué hermosa es la palabra de Dios, porque si esta palabra se cumple, también se van a cumplir las promesas de redención. Si esta palabra se cumple, también se van a cumplir las promesas de salvación. Ahora, número 1, el primer suceso que este soldado vio fueron las tinieblas. Pensemos que él nunca había escuchado de Jesús, pero tuvo un corazón sensible. Aunque un soldado era una persona muy dura de corazón, también fue una persona que supo entender el mensaje de Dios. Ahora, número 2, quiero mencionarle, cerca de la hora novena, en el versículo número 46, dice la escritura
Mateo capítulo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Dos cosas quiero mencionar. La primera es que Marcos capítulo número 15, versículo número 25, dice de que Jesús había sido puesto en el madero a eso de la hora tercera. Estamos hablando de las 9 de la mañana. Y era la hora novena cuando Jesús está hablando con gran voz. Bueno, usted dirá, es que Jesús hablaba fuerte porque Él es Dios, y es correcto, pero déjeme hablarle un poco sobre lo que ocurrió antes de llegar a esta situación. Mencioné que en el capítulo número 27 y versículo número 26, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado Jesús, le entregó para ser crucificado. Hay una cantidad de azotes que recibió Jesús. La idea de azotar a una persona no era una situación ligera ni suave, sino que ponían a la persona que iba a sufrir, a la víctima la ponían, y a cada lado se ponía un soldado, otro verdugo, dos verdugos, y cada uno de ellos tenían azotes. Eran una especie de cueros que en las puntas, algunos dicen que tenía una especie de huesos, otros mencionan como escorpiones, que eran unas puntas de acero, que cuando el látigo pegaba en la espalda, lo que hacía era arrancar la piel. Por eso aquella película de la Pasión de Cristo puede ejemplificar de manera muy adecuada. La piel de Jesús en esa figura es totalmente arrancada para testificar lo que dice Isaías: y él molido fue por nuestros pecados, herido por nuestros pecados. En ese contexto, ahora, el versículo 46 dice: cerca de la hora novena. Han pasado por lo menos 6 horas desde que él es azotado. Su cuerpo estaba totalmente desgastado. Había sufrido. De hecho, la intención del azote era casi matarlo. Eran personas fuertes. Eran personas que iban a desatar toda la ira. 40 latigazos para desatar la ira sobre una persona. Para desatar la ira sobre una persona. Piense usted. Ahora, había un sentido más fuerte, y es que aquí había un tema de fe, había un tema de religión, había un tema de política, había un tema que aún el mismo Pilato ni siquiera lo entiende, pero había un propósito de Dios. Jesús sería el Cordero de Dios que pagaría por nosotros en la cruz para salvarnos, para redimirnos. Ahora, han pasado cerca de 6 horas y Jesús todavía puede exclamar a gran voz y decir: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Atención a esto, la gente dice: está llamando a Elías, veamos si viene Elías. Otro dice: no, llevémosle algo de tomar, y le llevan vinagre. ¿Usted sabe lo que hace el vinagre en la piel? Si es el vinagre que nosotros utilizamos, un día tuve una experiencia, alguien derramó vinagre sobre mi piel y eso ardía en mi piel sana. Pero el cuerpo de Jesús había sido deteriorado. Todo él estaba llagado. Había más dolor. Hermano, y eso nos pone a pensar lo que el corazón del hombre tiene o hace contra la palabra de Dios. En lugar de arrepentirnos hoy y decirle: Señor, aquí está mi vida, mucha gente puede endurecer su corazón. Yo quiero invitarle a que después de este mensaje o de esta predicación, usted pueda reflexionar y decir: Señor, es cierto, tú eres Dios, sigue siendo Dios. Yo soy hombre, soy un hombre frágil, puedo morirme fácilmente, le tengo miedo a algo que no puedo ver. Quizás una de las cosas más difíciles de esta enfermedad es que no podemos ver a nuestro enemigo, sino hasta que ya hay síntomas. Y ahí es donde tememos, pero debemos creerle al Señor que Él es poderoso para guardarnos y para cubrirnos. Ahora, el soldado corre a empaparle lo que es vinagre. En el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ahora, hay dos momentos en los cuales Jesús exclama. La gente pensó que estaba pidiendo ayuda. Jesús no estaba pidiendo ayuda. Jesús es Dios. Sin embargo, estaba sintiendo el dolor de nuestros pecados allí en el madero. Para la gente esto pasó por inadvertido, para el soldado no. Probablemente este soldado tenía
tantas veces en las cuales había visto morir, o él mismo había torturado a gente antes de morir en el madero, y ninguno podría haber tenido esta capacidad. Aquí algunas personas consideran de que Jesús está hablando con esa voz de victoria. Y es que a mí me encanta pensar, hermanos, la Biblia dice que él exclamó en gran voz. La mayoría de gente moría con su último aliento de vida. La mayoría de gente moría con su nada de fuerza. Pero Jesús está y tiene fuerza porque es el Dios de la victoria, es el Dios poderoso, es el Dios grande. Y esto me hace pensar, hermano, que hoy día, la gente piensa que esto del evangelio se ha callado, que la fe de los cristianos se ha terminado, que la fe de los hermanos va a terminar, pero no va a terminar, hermano. Déjeme decirle que hoy más que nunca la fe, la voz de la palabra de Dios se va a predicar con más fuerza, va a llegar a los corazones, a las almas sedientas, porque si Jesús exclamó, quizás esto era lo único que aquel soldado iba a oír, hermano, y esa fuerza, esa convicción iba a llevar al soldado a decir, verdaderamente Él es Dios. Por eso usted y yo, hermano, no debemos callarnos. Ay, discúlpeme, pero si su fe se está apagando, si usted siente que está perdiendo la fe, es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de mirar una vez más a la cruz del Calvario y decirle, Señor, aquí está mi vida, creo que eres Dios. Señor, si en otro tiempo, cual soldado, yo no entendía las cosas, pero ahora al mirar esta situación, esta crisis de dolor, esta crisis de enfermedad, esta crisis de tanta maldad y oscuridad que está pasando, Señor, entiendo que soy frágil, que puedo morir, pero en tus manos hay cobertura. Me encanta porque la Biblia dice que Jesús, hablando acerca de Jerusalén, le dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, que apedreas a los que son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hermano, ¿qué lugar más seguro para estar sino debajo de las alas del Todopoderoso? El Salmo 91 por eso vendría a decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en mi Dios en quien confiaré. Si usted siente ese temor, es el tiempo de meternos bajo las alas del Señor y decirle, Padre, en tus manos estamos seguros. Ahora, tenemos dos sucesos. Uno es la oscuridad. ¿Quién puede ignorar la oscuridad de estos problemas que estamos viviendo? Número dos, vamos a tener a un Jesús con un mensaje fuerte antes de morir y de decir, antes de entregar su espíritu, dice, ha exclamado y entrega su espíritu con fuerza. ¿Sabe qué? Esta voz de victoria no es la única que vamos a escuchar. No es el único mensaje que va a oír. Dice la Biblia en Tesalonicenses que Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender de los cielos. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, la iglesia visible para este tiempo, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Así es de que parece que nuestra fe se muere, pero no se muere. Hay vida porque Cristo resucitó, Cristo venció y Cristo está esperando también ese momento para venir y llevar a su iglesia. Bueno, tenemos dos eventos. El evento número 3 que va a marcar a este soldado está en el versículo número 51. Después que Jesús entrega el espíritu, dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Evidentemente, esto no lo vio el soldado. La tierra tembló, esto sí lo sintió. Bueno, los temblores y los terremotos, pocas personas en nuestro país ya se acostumbraron a no sentir los terremotos, pero la mayoría de gente lo sentimos, somos estremecidos, sentimos temor. Esto fue lo que sintió. Localmente hubo un terremoto que dice la Escritura y las rocas se partieron. Por eso es que yo estoy hablándole por lo menos de 3 cosas que marcaron y que pudieron marcar la vida de este soldado. Ahora, no fue la primera vez, hermanos. Por eso dije ya, Hebreos, Dios nos ha hablado de diferentes maneras, de diferentes formas, por su palabra, por los profetas. Pero ahora nos habla a través del Hijo. Esta gente tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, sin embargo lo rechazaron. Aquel pueblo que había sido destinado para tener en su seno a Jesús, al Mesías, al Salvador, lo rechazó. Juan dice que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron, pero a los que creyeron en Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso usted no se avergüence, usted tenga fe en el Señor, porque si es hijo de Dios, es también heredero y coheredero de las promesas que Cristo tiene para nosotros. Ahora,
Número 3, primero tenemos la sombra, la oscuridad. Número 2, tenemos a un Jesús que está muriendo, pero no muere con una voz baja, sino diciendo, entrego mi espíritu. ¿Quién más tiene poder para tomar o retener el espíritu, sino solamente Dios? Hermano, si usted tiene temor de su muerte y decir, yo no sé para dónde voy, entréguese en las manos de Dios. Él sabe, Él tiene poder. En Él está la vida, en Él está la salvación, en Él está el poder. Bueno, entonces tenemos 3 eventos. 1, la oscuridad. 2, Jesús a gran voz. Y 3, el terremoto. Y es que voy a mencionarlo. Los terremotos, si pregunto a quién le gustan los terremotos, seguramente nadie. ¿Por qué? Porque los terremotos no son cosas hermosas. Destruyen, rompen, dañan. Sin embargo, hay cosas que son necesarias. El hombre y la mujer son estremecidos. A veces tenemos ideas, conceptos, mentalidades que pueden estar erradas y que necesitan romperse. ¿Cuánta gente estaba equivocada acerca de Dios antes de esto? ¿Cuánta gente estaba diciendo, yo no necesito de Dios antes de esto? Hermano, ahora podemos decir que necesitamos de Dios. Ahora podemos identificarnos con lo que dice el Salmo 103. ¿Te acuerdas de nuestra condición? Sabes que somos polvo, Señor. Pero antes de esto podría haber alguien haberse jactado y decir, yo no necesito de Dios, ese Dios es para los ignorantes. Bueno, allá por los años 60, 40, la gente decía, Dios es para la gente que no sabe leer, Dios es para los ignorantes, Dios es para los que no tienen conocimiento. Pues de ninguna manera. El Dios que nosotros tenemos, dice la Escritura, que de Él procede la sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así es que tenemos lo mejor de parte de Dios. 3 cosas: oscuridad, esa voz fuerte y el terremoto. En el versículo 54, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Lo que había sido puesto en cuestión, lo que había sido puesto en olvido, a través de estas cosas, este hombre, las personas que estaban ahí, yo no sé si eran más soldados, no sé si eran judíos, no sé quiénes eran, pero llegaron a la conclusión de decir, este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermanos, que tienen que marcarnos. Estas situaciones que están pasando tienen que marcarnos. La enfermedad de un hijo, la enfermedad de una madre tienen que marcarnos. El hombre tiene que volverse a Dios a través de las cosas que están sucediendo. No seamos corazones duros, hermanos, sino que aunque Jesús murió, y la gente podría decir murió, pero también resucitó. Pongamos nuestra fe en el Señor, que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Lo que la gente había cuestionado, lo que la gente había dejado atrás, aquí está evidenciándose a través de este mensaje que estos hombres están diciendo. Por favor, hermano, hermana, es tiempo de volver y decir, de volver y mirar a la cruz y decir verdaderamente su palabra. La ciencia, la gente dice hoy día, tal lugar descubrió esto, pero eso lo dice la Biblia desde hace mucho tiempo. Eso lo dice la palabra de Dios desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hemos sido corazones duros. Sin embargo, es necesario que volvamos a mirar hacia la cruz y veamos a ese Jesús que fue entregado, que la gente lo tenía como un impostor, como un falso. Lo veamos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como ese Dios de vida. La tierra tembló y la gente se estremeció. Hoy día la tierra tiembla, las empresas tiemblan, la economía tiembla, la política tiembla. Está temblando todo. Lo único que no tiembla es el reino de Dios, porque ese es inamovible, es inconmovible, está destinado para la gloria del Padre, para la gloria del Rey. Así es de que usted está seguro de eso. Yo recuerdo una historia muy bonita acerca de una persona que fue náufraga y pudo llegar a las rocas, y cuando el agua pegaba en las rocas, en la peña, el hombre temblaba. Lo pudieron rescatar y la gente le dijo, lo entrevistaron y le dijeron, mire señor, ¿y usted no tenía miedo cuando estaba ahí entre el agua, en esa peña? Sí, le dijo, yo tenía miedo yo tenía miedo y temblaba, pero la peña donde yo estaba no se movía, estaba seguro. Así es de que si está en Cristo Jesús, usted está seguro. Seamos testigos de las cosas que están ocurriendo, no lo pasemos por alto. Si hay oscuridad en nuestros días, Jesús es la luz. Si las empresas y la economía están muriendo, aún tenemos a un Dios de esperanza. Si hay terremotos que conmueven la sociedad, la economía y toda situación, tenemos a un Dios firme que permanece por los siglos.
que podamos llegar hoy a la conclusión, así como Pedro al decir verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Que nuestra fe sea avivada, hermanos, y que nuestro corazón sea avivado en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Espero que tengan una feliz tarde y que el Señor pueda bendecirnos. Yo quiero aprovechar un minuto de su tiempo, gracias a los hermanos que están pendientes, para hacer una oración y pedirle brevemente al Señor que bendiga sus vidas, que bendiga sus corazones, sus familias, y que en medio de esta situación de oscuridad, Él sea nuestra luz. Si usted gusta, me acompaña, cierra sus ojos y oramos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Gracias por este momento, Señor. Nosotros, Señor, tenemos el privilegio de tener tu palabra que nos muestra la verdad, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Aún es tiempo de salvación, Señor, aún es tiempo de esperanza, Señor, pero debemos entender algo, Señor. En medio de esta oscuridad, tu luz ha de iluminar, Señor. El día que estuviste clavado en la cruz del Calvario, hubo tinieblas por 3 horas, Señor. Eso sería una señal, Señor amado, pero también, oh Dios mío, vendría ese tiempo de gloria, ese tiempo de esperanza, porque no estuviste muerto para siempre, sino que resucitaste y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre. Señor, quiero pedirte que fortalezcas a tu pueblo, que nos ayudes en medio de estas crisis, en medio de estos terremotos emocionales, psicológicos, económicos y de cualquier otra índole. Ayúdanos tú, Señor, fortalécenos tú, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por estar en la transmisión. Quizás no he podido saludarlos en el momento, pero me gozo de poder saludarles en este momento. Si me regalan un momento, nomás puedo invitar a mis hijos, tal vez mi familia quiere venir y saludarles y podemos seguirnos viendo, ¿verdad? Gracias. Vamos a estar transmitiendo lo que sería el martes, el jueves y el domingo para los que quieran estar pendientes, y ahí vamos a estarnos gozando. Lamento si ha estado cortada la señal. Me imagino yo que la señal está saturada, las redes están saturadas y eso puede deberse, ¿verdad? Así es de que no sé si van a venir. Permítanme, vamos a dejar por aquí un ratito. Ari, ¿vas a saludar, amor? Linda, pues. Bueno, señor. ¿Está dormido? Aquí vengo ya. Bueno, solo una miembro me vino al culto hoy, así que se la voy a presentar, ya la conocen. Es mi hija y ella quería saludarlos, amor. Saluden los hermanos. Hola, dígales. Hola. Pero habla bien, mi amor. Fuerte. Hola. Mira, ahí está la hermana, no los alcanzo a ver. Ahí está tu tío Mardo, la hermana Silvia, hermana Bessie, la hermana Helen. Son algunos de los que alcanzo a ver. Algunos hermanos. Permíteme, quiero ver. Creo que es por aquí. Hermana. Bueno, hay varios hermanos, Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por estar pendientes. Tal vez agregar que estamos pasando un momento incómodo, pero que este momento sirva para reflexionar. Decirles que tratemos de guardar todas las recomendaciones y un día juntos vamos a adorar el nombre de nuestro Señor en su debido momento. Muchas gracias a todos. Les felicito. Es muy difícil, pienso que es muy difícil quedarse a escuchar un mensaje cuando es muy fácil tocar el teclado, la pantalla del teléfono y buscar cualquier otra cosa. Les felicito por estar escuchando la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos. Gracias a los hermanos que estuvieron pendientes y reportándose. Dios les bendiga. Así es de que nos gozamos de estar aquí y de poder saludarles. Quiero ver aquí algunos hermanos. Vamos a ver si podemos saludarlos aquí. Hermana, Dios le bendiga. Dios bendiga, hermana Hele, hermana Merari. Aquí los vamos a saludar. Marcos Martínez. Bueno, cada uno de los hermanos. Dios les bendiga. Saludos, hermano. Adiós.